Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a una nueva clase de este segundo cuatrimestre de la materia. Vamos a comenzar el día de hoy a analizar la producción de medios y de TIC en educación, específicamente en la escuela, específicamente en el aula. Vamos a pensar en la producción de medios y TIC de la mano de Jorge Huergo. Este video es una ayuda para interpretar el capítulo de Jorge Huergo que se refiere específicamente a la producción de medios y TIC en escuelas, en la educación, y nosotros especialmente en la escuela. Muy bien. Lo primero que deberíamos pensar es que trabajar a partir de la producción mediática en la escuela es una de las posibles estrategias de comunicación-educación en el aula. Y esta práctica específica de producción tendríamos que pensarla como un espacio de interpelación. Un espacio de interpelación en donde el sujeto sale de su espacio de receptor pasivo y se convierte justamente en productor, en autor, en actor. El sujeto toma la palabra y entonces a través de lenguajes audiovisuales o de lenguajes tecnológicos puede no solamente escuchar lo que otros dicen, sino poner en acto su palabra, sus puntos de vista, sus ideas y proponer nuevos espacios de pensamiento. Es interesante entonces la producción como para abrir espacios de diálogo interculturales en educación. Muy bien, entonces, para analizar justamente la producción en la escuela, vamos a empezar primero por una de las dos puntas de la producción, porque por supuesto que si nosotros pensamos en un producto mediático tenemos las dos instancias, la instancia de la producción por un lado y la instancia de la recepción por el otro lado. Vamos a empezar por la instancia de la recepción. Entonces, lo primero que nos dice Huergo es que la recepción de y con medios masivos y tecnologías en educación tenemos que pensarla no como un acto, sino como un proceso. Y un proceso que va a estar determinado por un sistema de referencias que Huergo toma también las palabras de otro autor, que es Hans Haus, que si bien se refiere a literatura, en vez de hablar de sistema de referencias, Haus habla de horizontes de expectativas respecto del encuentro con el texto. Entonces, volvamos. La recepción concebida como un proceso que va a estar determinado por sistemas de referencias, por dos sistemas de referencias o dos horizontes de expectativas: las expectativas literarias y las expectativas sociales, o si queremos llamarlas, las referencias literarias y las referencias sociales. Comencemos por el sistema de referencias literarias. ¿A qué se refiere Huergo cuando nos va a decir que la recepción es un proceso que va a estar determinado por un sistema de referencias literarias? Literarias, por supuesto, porque toma el concepto de Haus, que habla específicamente de literatura. Pero este horizonte de expectativas literarias tiene que ver con los aspectos o las estructuras formales y la ideología o el conjunto de ideas que portan cada nueva obra o, en nuestro caso, cualquier producción mediático-tecnológica. Vamos de nuevo, no se me asusten, vamos de nuevo. Las expectativas literarias van a estar constituidas en principio por las estructuras formales del texto
y por la ideología que el texto porta. Cuando hablamos de texto, no nos referimos solamente a un texto literario. En nuestro caso, House sí se refería a los textos literarios, pero a Huergo, y acá en nuestro caso, no nos referimos a solamente a los textos literarios, sino a cualquier discurso mediático vuelto texto. Entonces, cuando hablamos de texto, pensamos en un texto escrito, en un texto literario, pero también en un producto mediático, en un noticiero, en una telenovela, en un blog, en un periódico digital, etc. En este sentido, digamos, cada texto va a aportar su propia estructura formal que va a formar parte del sistema de referencias literarias. Si esto lo llevamos a literatura, sabemos que no es lo mismo encontrarnos con una poesía, con una prosa, con una novela de misterio o con una novela romántica, etc. Pero si lo llevamos a la producción mediática, nos vamos a dar cuenta también que no es lo mismo interpretar un noticiero televisivo que una telenovela o que un diario en formato papel o un diario en formato digital o una página de Facebook o un blog, digamos. Cada uno de estos textos porta estructuras formales que le son propias. Entonces, por un lado, las expectativas literarias van a estar conformadas por las estructuras formales de los textos, pero también por la ideología o el conjunto de ideas que va a aportar cada texto. ¿A qué nos referimos con esto? Tratemos de recordar el texto de Rosaro cuando nos hablaba de la audiovisión o de los productos audiovisuales. Rosaro nos decía, la producción audiovisual o los productos audiovisuales no son inocentes, sino que van a aportar ideología que tiene que ver con la ideología de quien la produce. Y esto está claro que es así. Pongamos un ejemplo. Una misma noticia no va a ser tratada de la misma forma en C5N que en TN. Ambos canales nos van a contar la misma noticia desde diferentes miradas y desde diferentes puntos de vista ideológicos. Entonces, esta ideología que portan los textos también forma parte del sistema de referencias que va a determinar nuestra recepción. Entonces, decíamos, por un lado las expectativas literarias, pero por otro lado también las expectativas sociales. ¿Y las expectativas sociales qué son? Y forman las expectativas sociales, discúlpenme, tienen que ver con nuestra experiencia previa como receptores. Todo aquello que hemos leído, aquello que hemos visto, aquello que hemos escuchado, nuestra experiencia como receptor forma parte de estas expectativas sociales y por supuesto también va a determinar la recepción de los textos, tanto literarios como mediáticos, etc. Entonces, cada receptor va a actuar desde su precomprensión del mundo. ¿Qué quiere decir? Que cada receptor, en función de sus expectativas, horizonte de expectativas sociales, va a encarar la interpretación de cualquier texto desde su precomprensión del mundo. Y esa precomprensión del mundo no va a ser inocente tampoco, sino que va a estar determinada por la sociedad o la cultura de lo que formemos parte y por supuesto también la clase que nos constituye. Y ustedes me dirán, eso es marxista. Y sí, es un análisis materialista. Pero ¿qué nos va a decir acá Huergo? Y nos va a decir, no interpretamos lo que podemos, sino lo que podemos en función de la clase que nos alberga, además de la cultura de la que podemos formar parte. No podemos hacernos los inocentes al respecto. Muy bien, entonces, ¿qué nos va a decir esto de la recepción como proceso determinada
por dos horizontes de expectativas, las sociales y las literarias, nos va a decir en principio que no existe una recepción aislada. O sea, esta idea de mensaje que se transmite de un emisor a un receptor y el destinatario lo decodifica así como así de manera individual, Huergo no piensa la recepción de esta manera. ¿Por qué? Porque él va a decir que la recepción se produce en un espacio de intersección que conforman la cultura y la biografía cultural. ¿Y qué es la biografía cultural? Y la biografía cultural tiene que ver con esto que mencionábamos hace un rato de nuestra experiencia previa como lectores. Nuestra biografía cultural es como una mochila que llevamos, imaginaria, en donde ponemos todo lo que hemos visto, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, lo que hemos visitado, cómo hemos sido educados, a qué escuela fuimos, en qué club participamos, cómo están constituidas nuestra familia. Todo eso tiene que ver, conforma nuestra biografía cultural, y este espacio de intersección entre la cultura y la biografía va a ser el espacio de proceso, digamos, que involucra este proceso de recepción. Con lo cual vamos a entender a este proceso de recepción como una práctica cultural. Y como toda práctica cultural, va a estar inserta en un conjunto complejo y conflictivo de las prácticas sociales o de las prácticas culturales. Con lo cual, la recepción no es un acto individual aislado, sino que es un proceso analizado como una práctica sociocultural. Muy bien. Entonces Huergo nos invita a pensar en estrategias de recepción en educación. ¿Cómo podemos pensar estrategias de recepción en la escuela, en el aula? Y para pensar estrategias de recepción debemos tener en cuenta dos puntos fundamentales. Primero, que la recepción es un encuentro que va a estar atravesado por estructuras de poder. Y en este sentido vamos a pensar que es un encuentro que nunca se da en el vacío, que nunca es individual, que nunca está aislado. Y, en consecuencia, este encuentro, o sea, la recepción como proceso, nunca será inaugural, nunca será como una primera vez, porque por supuesto, como lo mencionamos anteriormente, portamos nuestra biografía cultural y nuestra experiencia previa como receptores, y por supuesto también es un proceso que va a ser desigual. ¿A qué nos referimos con esto? Y va a decir Huergo, en un continente injusto, la desigualdad no puede borrarse del mapa de los problemas de la recepción. Y esto tiene que ver también con lo que analizábamos en las eliminadas anteriores, que la recepción también, o nuestra experiencia como receptores, va a estar determinada por la sociedad y por la clase a la que pertenecemos. ¿Por qué? Porque en un continente injusto, o en un modelo económico injusto, me atrevería a decir yo, el capital simbólico y el capital cultural también está distribuido de manera desigual. Muy bien, teniendo en cuenta estas dos premisas, es que nos podemos permitir estrategias de recepción en educación. Y entonces, ¿qué nos va a decir Huergo? Tengamos en cuenta que si bien el sujeto puede darle diferentes significados a un mismo producto mediático, recordemos que la autonomía del receptor no es absoluta, sino que siempre va a ser relativa. ¿Por qué? Porque el texto también va a condicionar nuestra recepción.
Recordemos, como dijimos, los sistemas de referencias. El texto va a condicionar nuestra propia recepción. Entonces, como estrategia de recepción-educación, Huergo propone la participación en una comunidad de recepción, que podría ser, por ejemplo, un grupo educativo. ¿Por qué? Porque la reflexión grupal de lo que nos proponen los medios, los textos mediáticos o los textos tecnológicos, va a permitir desnaturalizar aquellas representaciones que se nos presentan justamente como naturales en los medios. Va a permitir desnaturalizar aquellas miradas que los medios nos presentan como hegemónicas. Vamos de nuevo con un ejemplo. Pensemos, hace algunos años no había un solo varón protagonista de una publicidad de productos de limpieza. Todas las publicidades de productos de limpieza tenían como referente, como protagonista, a una mujer. ¿Qué naturalizaban estos mensajes? Estos mensajes naturalizaban la idea de que quien debe responsabilizarse de las tareas de reproducción y de cuidado en el hogar es la mujer. Los medios nos presentaban esta situación como natural. Muy bien, ¿qué nos dice Huergo? Justamente la reflexión grupal, la participación en una comunidad de recepción, en donde reflexionemos, problematicemos y desnaturalicemos en conjunto estos mensajes, nos van a permitir cortar justamente con estos modelos hegemónicos que nos presentan los medios de comunicación. ¿A qué nos estamos refiriendo? Y ni más ni menos que a la lectura crítica de los medios de comunicación. Y en este caso, Huergo nos está invitando a hacerlo en una comunidad. Participemos grupalmente, leamos grupalmente los medios de comunicación y vamos a poder desentrañar estas cuestiones o estas situaciones que se nos presentan como naturales y en realidad no lo son. Entonces, la lectura crítica de los medios de comunicación grupal como estrategia de recepción en educación. Muy bien. Ahora pasemos a la otra punta. Pasamos a la producción. Hasta ahora analizamos la recepción, ahora vamos a analizar la producción. Y para analizar la producción de medios y TIC en la escuela, Huergo va a partir de plantearnos que existen como dos grandes momentos. El primer momento es el momento de la prealimentación, que es un concepto que Huergo toma de Mario Kaplun. La prealimentación sería el reconocimiento del mundo cultural de aquellos con los que estamos trabajando. Si pensamos en un paralelo con el proceso pedagógico, podríamos pensar que la prealimentación involucra la búsqueda de las ideas previas, de los conocimientos previos, pero no solamente de los conocimientos o de las ideas previas respectivas al contenido que estamos trabajando, sino al conocimiento previo que nos va a indicar el mundo cultural o nos va a contar algo del mundo cultural de nuestros estudiantes. Este debería ser el primer momento antes de plantearnos una producción. Si no sabemos con quiénes estamos trabajando, difícilmente podamos hacer una producción exitosa. Y el segundo momento es la producción. La producción también va a estar dividida en tres etapas. La primera etapa es la preproducción. La preproducción es justamente la preparación que necesitamos o todas las instancias de preparación antes de ponernos a producir cualquier lenguaje audiovisual. En el momento de la preproducción, por supuesto, tenemos que tener en cuenta, en principio, el contenido que queremos enseñar y aprender. Claramente. Luego
luego vamos a seleccionar el mejor recurso que nos permita acercar, facilitar el aprendizaje de ese contenido. Puede ser hacer un noticiero televisivo, un periódico mural, puede ser hacer un blog, puede ser hacer un documental, un video, una telenovela, una radio, un programa de radio en la escuela, en fin. Tenemos múltiples recursos, de todos esos recursos tenemos que elegir el que mejor nos va a ayudar a acercar el contenido. Muy bien, entonces, decidimos qué queremos hacer, para qué queremos hacer eso, y tenemos que definir quiénes y con qué. Quiénes y con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos y alumnas, con lo cual vamos a tener que distribuir los roles. Bueno, quiénes van a filmar, quiénes van a hacer el guión, quiénes van a ocuparse del vestuario, quiénes van a ocuparse de la técnica, en fin, distribuir los roles para que la producción no sea caótica. Y por supuesto pensar en un guión. Si nosotros queremos hacer una producción audiovisual, un documental, un video, una novela, vamos a necesitar un guión previo. Y pensar en qué recursos tecnológicos vamos a necesitar, claramente, si necesitamos micrófonos, si necesitamos una cámara o dos, si necesitamos celulares, si necesitamos una compu, etc. Todo eso lo planificamos en la preproducción. Finalmente viene la producción propiamente dicha. Y aquí Huergo nos va a decir que para la producción, que por supuesto la producción no solamente debe reforzar la autonomía de quien va a producir, sino que también debería propiciar la creación de puentes de diálogo intercultural, intergeneracional, de género, étnico, etc. Pero debería propiciar justamente la propuesta de modelos de identificación de los estudiantes. Desde el punto de vista, o sea, esto que decíamos al principio, debería promover la autonomía en tanto despegarnos de los modelos hegemónicos y producir nuestro propio discurso autónomo y que parta de nuestra precomprensión del mundo. Muy bien, atendiendo a esta cuestión de la producción, debemos atender también a tres dimensiones que la atraviesan. La expresivo-estética, que tiene que ver con la belleza de la comunicabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Y debo cuidar la belleza de las imágenes. Si pongo imágenes pixeladas o mal cortadas, me va a hacer como ruido en la interpretación del producto que quiero mostrar. La segunda dimensión sería la dimensión productivo-creativa, que tiene que ver con una producción que no esté regida por la frialdad de la técnica, sino por la calidez creativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ni somos Spielberg ni nos queremos ganar el Pulitzer al mejor documental. Entonces, podemos resignar cuestiones que tienen que ver con la técnica o con los formatos específicos y privilegiar la creatividad como productores. Y finalmente, y obviamente súper importante, la dimensión formativa, que va a tener que ver justamente con el horizonte y el sentido pedagógico que va a tener nuestra producción. Y acá volvemos a pensar en lo que nos decía Rosaro del sentido pedagógico del uso de los lenguajes audiovisuales. Ahora Huergo nos propone pensarlo también, pero desde el lado de nosotros como productores y no como receptores. Entonces, la producción y sus tres dimensiones. Y finalmente, la tercera instancia es la de la postproducción. Es el momento en donde como productores ya hicimos nuestro trabajo, lo editamos y lo miramos, lo vemos, lo analizamos desde una mirada crítica. Si pensamos un paralelo con el proceso pedagógico, sería como la instancia de la evaluación, pero no como examen, no en tanto examen, sino la evaluación o valoración que hacemos nosotros de nuestra propia producción. Y por supuesto, en este momento de la postproducción nos vamos a encontrar con todos los momentos anteriores y vamos a poder hacer el análisis.
Muy bien. Hasta aquí entonces largo, les pido disculpas porque sé que es un video largo, espero que no sea tan tedioso, me trabé en algunos momentos así que les pido perdón, es la falta de práctica, ya volveré a calentar motores para el resto del cuatrimestre. Es una propuesta sumamente interesante y les pido que leamos el texto de Huergo con amor, con cariño, que usemos este video espero que haya sido justamente un salvavidas, sino un ancla, entonces espero que sirva para eso y espero que nos sirva para pensar nuestras próximas clases que van a tener que ver justamente con la producción audiovisual en la escuela. Entonces, muchas gracias por la paciencia y nos encontramos en las próximas clases. ¡Avanti!